Edu, es que te está pasando las diapositivas, ¿sabes? Ah, bueno, Edu, listo. Se divide en dos partes, ¿sí? La primera que está relacionada al prono, la ventilación mecánica, y la segunda que está relacionada al prono vigil, ¿sí? Así que bueno, si quieren, eso para que nos organicemos en la charla. La siguiente, Edu. Bien, los objetivos van a ser estandarizar la técnica de pronación, describir los cuidados antes, durante y después del procedimiento, y conocer las complicaciones. Y ¿qué más es? Explicar los fundamentos fisiopatológicos. ¿Está bien? Esos van a ser los 4 objetivos de esta charla. O sea, lo que les tiene que quedar claro. Bien, la siguiente, Edu. ¿Qué es el prono? Es una maniobra de posicionamiento que consiste en llevar a la persona desde una posición boca arriba a una boca abajo. ¿Sí? Esa sería la definición. ¿Ah? La siguiente. ¿A quiénes vamos a pronar? A todos los pacientes que cuando le sacamos un gas y sacamos la relación de la PAFI es menor a 150. O pacientes, ahora en el contexto del COVID, ¿no? Por ejemplo, ustedes ingresan un paciente, lo ventilan y la saturación no supera los 90, ¿sí? Con una FIO al 100%. Entonces pueden decir a ese paciente no esperar al gas, sino directamente ya pronarlo para no volver a entrar, ¿sí? O en el caso que no se pueda sacar gas. Bueno, sigamos. ¿Y cuánto tiempo los vamos a dejar pronados? Bueno, esto depende si son respondedores o no. A todo paciente que pronamos, a la hora le vamos a sacar un gas, ¿sí? Si esa PAFI supera el 20%, quiere decir que es un paciente respondedor. Y lo vamos a dejar en decúbito prono 24 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo vamos a dejar, por lo general ahora lo que estamos haciendo es dejarlo 3 días consecutivos, ¿sí? Pero antes que hacíamos descansos en el medio. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es 3 días consecutivos y lo que hacemos es ir rotándole la cabeza y la posición de los brazos. ¿Quedó claro? Porque esto se fue cambiando el protocolo durante la pandemia, por una cuestión de organizativa más que nada y de cantidad de personal, porque nosotros al principio todos los días pronábamos, opinábamos, era un lío. Entonces empezamos a organizarnos y bueno, y además el paciente por ahí lo supinábamos y los pacientes tenían muy baja PAFI, no nos servía supinarlos, o sea, nos convenía dejarlo 2 o 3 días por lo menos consecutivos en prono y después supinarlos y mantenían la PAFI. Los no respondedores, ¿quiénes son? Bueno, los que no tuvieron este aumento del 20% de la saturación, ¿sí? Y no se modificó nada la PAFI, ¿está bien? Entonces a ese paciente lo deberíamos opinar de vuelta. Bien. Hay dos artículos. Nosotros antes, ¿qué hacíamos? Antes, previo a la pandemia, hacíamos prono 16 horas y después lo supinábamos. Después salió un estudio de Chile que lo que hacían era el prono extendido, que a ellos les resultaba más el prono extendido, que era un prono mayor a 48 horas. Entonces nos empezamos a como más a basar y a apoyar en ese artículo, ¿sí? Sigamos. Bien, ¿cuáles son los cuidados posicionales? Siempre cuando los pronamos, ¿en qué postura los ponemos? En la posición del nadador, ¿sí? El paciente tiene la cabeza girada hacia un lado, un brazo hacia arriba, uno abajo, y fíjense en la pelvis rotada, ¿sí? Una rodilla más flexionada que la otra. A ver si tengo el cosito ese que es el láser, ¿no? Este, ahí está. ¿El color? Si dibujo queda, ¿no? Esto. ¿Ven? No. La rodillita. Ahí gira, la cabeza gira hacia un lado, ven, un brazo hacia arriba y uno hacia abajo. Esa sería la posición del nadador. La idea, ¿cuál es esto? Rotar cada 2 horas. ¿Lo estamos haciendo? Cric, cric. No. No. Entonces, la idea es lo que intentamos hacer es una vez al día rotar a los pacientes, porque fíjense que cuando los supinamos,
Las caras están lesionadas, las mejillas, las orejas, la comisura labial, las rodillas, a veces las mamas, depende de las mujeres, pero algunas mamas se lastiman. Entonces, bueno, lo que tenemos que intentar siempre es, una vez al día, rotar la cabeza, organizarse, con el kinesiólogo, con el enfermero, si entran, no sé, ustedes de a dos o de a tres, bueno, organizarse y cambiarle la posición una vez al día al paciente. Bueno, sigamos. Una consulta en esta diapositiva. La Sí, Edu. posición de la mano acá, o sea, se supone que la mano que está arriba tiene que ser la que da contacto con la nuca, no con la cara. O sea, estaría invertido acá, ¿no? O Sí, estoy... sí, en esa está al revés. Bueno, perfecto. Igual lo que les tiene que quedar de esto es que al paciente hay que cambiarlo de posición, ¿sí? Hay que rotarlo. Tienen que organizarse, o sea, siempre, como hacemos siempre, que charlamos entre todos, bueno, este hay que pronarlo, este hay que supinarlo, este hay que girarle la cabeza. Entonces uno entra y hace todo y reducimos las horas de exposición. Fíjense en que en esta foto tienen todos los puntos de mayor contacto. Y, por ejemplo, no sé si lo vieron a cama 12, en estos días, que tienen las rodillas destrozadas. Este hombre, que es muy grande, el de cama 12, tiene las rodillas, el pómulo también tenía lastimado. Entonces, bueno, en esos pacientes hay que ponerle almohadones. Por eso estamos pidiéndole más almohadones a las familias, que nos traigan aunque sea una almohada. Esta señora, fíjense, le están poniendo un aro. Lo que estuvimos haciendo como otra opción es, está bien, ahora no tenemos tantos guantes, pero la idea del guante, ponerle 3 guantes adentro de un pañal, es lesiona menos que el aro, porque el aro genera zonas de compresión que termina lastimando. En cambio, si tenemos pañal y si tenemos guantes, los llenamos con agua, envolvemos el pañal, o sea, los guantes con el pañal, y de esa forma se lesiona menos la cara, tuvimos mejores resultados. Y fíjense en los almohadones, cómo se ponen en el pecho, en la pelvis, para que la panza no esté en contacto con la cama. La idea es que el abdomen esté liberado, porque si yo tengo el abdomen aplastado encima son todos obesos, el abdomen aplastado contra la cama, ¿qué excursión diafragmática va a haber ahí? Va a estar muy limitado. Eso, gracias Edu. Entonces es muy importante que le pongamos almohadones a nivel de los hombros, almohadones a nivel de la pelvis, liberar la panza y después hacer los cambios posturales. Una vez al día rotar la cabeza para que la cara no se lesione, las orejas y las rodillas, ir cambiándole la posición a las rodillas, elevarlas, rotarlas. Siempre es importante esto, trabajar en equipo, ¿sí? Si entran de a dos, bueno, entre dos, buscar cambiarle la posición al paciente para que después evitemos lesiones. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué es importante antes de la técnica, ¿no? Antes de que pronemos al paciente? Suspender la nutrición, una hora antes se recomienda, controlar residuos gástricos, fijar la sonda nasogástrica. Durante el prono, ¿se puede alimentar el paciente? Sí, se debe alimentar. Y lo bueno es que nosotros con las camas que tenemos que funcionan, podemos hacer el Trendelenburg invertido, que mejora todavía la oxigenación. ¿Sí? Y bueno, esto en caso de vómito, suspender, bueno, siempre hay que evaluar. Eso siempre no es que lo dejamos de alimentar, sino ver la causa y en todo caso bajar el ritmo. Bueno, sigamos. ¿Cuándo suspendemos el decúbito prono? Bueno, lo tuvimos, supongamos 3 días ya en decúbito prono, el cuarto decidimos supinarlo porque mantuvo PAFIs, la PAFI alta, ¿no? Más de 150. Entonces, ese paciente lo podemos dejar en supino. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Que en supino mantenga la PAFI por encima de 150, por arriba de 200, ¿sí?
Si vemos que vuelve a caer, bueno, es un paciente que vamos a volver a pronar. ¿Me queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, queda claro. Bueno, sigamos. Vamos en delay. No sé cómo sacar esta mierda que puse acá. Eliminar el top, no sé qué es. No mencionaste nada con respecto a la pifios. Ah, bueno, eso, o sea, ¿qué pasa? Que esto de la PIP y la FIO2, o sea, es relativo. Porque nosotros, o sea, la PIP depende de lo que está manejando el paciente. A veces tenemos pacientes con 12 de PIP, igual los supinamos. No es que no los supinamos porque ya tiene las PAFIs altas, y esa es la PIP que necesita para mantener el pulmón reclutado. ¿Se entiende? Esto es lo que recomiendan por bibliografía, o sea, esto está a partir de la bibliografía, pero bueno, la PIP es la que necesita el paciente, ¿sí? Bueno, y esto es lo que habíamos puesto el año pasado, perdona, Edu, volví para atrás. Esto lo habíamos puesto porque por el tema de que no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a poder entrar o no, cómo íbamos a estar, si íbamos a estar con muchos pacientes, si íbamos a poder sacar gas. Entonces, si por ejemplo la saturación se mantiene por arriba de 90, ya van 3 días de pronado con FIOs menores a 90, bueno, si no se puede sacar un gas arterial, la idea era supinarlo. ¿Está? Bueno, ahora sí la siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de pronar a un paciente? Bueno, lo que vemos más seguido que son las úlceras por decúbito, ¿sí? Pero después nos pasó también el tema de los deslizamientos o por ahí alguna obstrucción del tubo endotraqueal o la obstrucción. Cuando rotan la cabeza y no acompañan bien con el tubo endotraqueal se puede como retorcer, girar sobre sí mismo y clampearse. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno gira la cabeza, acompañar bien la cabeza con el tubo endotraqueal, y una vez que uno terminó de girar la cabeza, hacer un control aspirando, ¿sí? Uno aspira y controla de que pase la sonda de aspiración, ¿sí? Es una forma de, y después, bueno, de que no levanten las presiones en el respirador, como para cerciorarse que el tubo no está clampeado. Desconexión del paciente, que es muy común, eso también cuando lo estamos girando al paciente, que se nos desconecte. Por eso es importante, antes de pronarlo, controlar todas las conexiones, ¿sí? Las ramas, el filtro, que esté todo el circuito de aspiración cerrado, que esté todo bien conectado. Y después, bueno, todo lo que tenemos de demás, facial, palpebral, intolerancia a la nutrición enteral, cardiopatías, ¿sí? Bueno, siguiente. Ahí pusimos lesiones del plexo. Tengan en cuenta que cuando ustedes van al mover los hombros, tienen que hacerlo con mucho cuidado. Tienen que elevar, es como que el hombro se va a lastimar. Entonces ustedes tienen que elevar un poco el pecho, ¿sí? Despegar el pecho y acompañar toda la rotación del hombro, ¿sí? Porque si no podemos producirle lesión de todo lo que es el plexo, el manguito. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Contraindicaciones. Lo más importante, si está inestable hemodinámicamente, que está con inotrópicos, no lo vamos a pronar, porque ya nos pasó, ya creo que, no sé si todos atravesaron la experiencia, pero o sea, decir, bueno, lo pronamos y al rato se para. Entonces, eso hay que ser muy, muy cauteloso y evaluar bien antes de pronar que no tenga inestabilidad hemodinámica. Obviamente, embarazo, Una cirugía. aclaración, Vero, para los ¿Sí? chicos sobre todo. Una aclaración, la inestabilidad hemodinámica, dícese de la noradrenalina que viene en ascenso, ¿sí? No la nora que ya tienen puesta, que la tienen estable por más de 12 horas con la misma dosis. Ese paciente con la misma dosis, más de 12 horas, se considera compensado, no estable, ¿sí? Así que solamente si la noradrenalina viene en ascenso, sería la contraindicación para el decúbito prono. Bueno, genial. Bueno, cirugías abdominales. Este yo no lo puedo.
Y bueno, quemados, pero quemados, o sea, que tengan que ver con todo lo que es el tórax, no sé, la cara anterior de los miembros inferiores, o sea, un quemado importante. Si solamente tiene quemado, no sé, por ahí la mano o alguna parte pequeña del cuerpo, no es significativo. Bien. La siguiente es el protocolo de prono en forma así de logarítmica. Que yo, te digo la verdad, no la veo con el celular muy bien. Pero, ¿así la puedo ampliar? No. No sé cómo sacar esta cosa de acá. A ver. Ahí está, ya lo veo, ya lo veo. ¿Qué hice? Salí de la pantalla. Espérenme, ¿eh? Entonces tienen al paciente con distrés, ¿sí? Tienen que colocarlo en bloqueantes neuromusculares. O sea, primero lo que tienen que hacer es al paciente, lo ideal sería que estabilizarlo en supino, ¿sí? Colocarle la PIP que necesita, la sedación, la analgesia. Primero estabilizarlo, optimizar todo. Y una vez que vemos que la PAFI no remonta, no levanta, bueno, entonces ahí sí uno piensa en el decúbito prono. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que estamos en pandemia y por ahí no nos podemos dar ese momento que teníamos antes con el distrés convencional, donde hacíamos esto, las primeras 12 horas la usábamos para estabilizar al paciente, optimizar todo, y después si no respondía, ahí sí lo pronábamos. Ahora lo que estamos haciendo es, lo pronamos, ¿sí? Hacemos el control, evaluamos si es respondedor o no, y en el caso de que sea respondedor, siempre obviamente con bloqueantes neuromusculares, lo vamos a dejar 3 días en prono, y rotándolo, ¿sí? Y siempre los controles gasométricos, y después del tercer día lo supinamos. Bueno, la siguiente, Edu. A ver. Ay, no sé. ¿Por qué pronamos? Bueno, el distrés se caracteriza por ser un proceso inflamatorio que afecta al parénquima pulmonar, ¿sí? Y se caracteriza por tener alvéolos ocupados por líquido, que es producto del edema inflamatorio, ¿sí? Y la sangre que perfunde esos alvéolos no realizan intercambio gaseoso, entonces se produce la hipoxemia. ¿Bien? Esto es muy así como básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen en la zona dorsal alvéolos que están colapsados, pero que están perfundidos, ¿sí? Colapsados, ¿por qué? Por todo el peso del parénquima que se encuentra por encima, por todo lo que es el corazón, ¿sí? Todo eso aplasta los alvéolos que están en la zona dorsal en un paciente que está en supino. Y la zona ventral van a tener alvéolos que están más bien ventilados y sobredistendidos, ¿sí? Y poco perfundidos. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces tenemos una alteración de la relación ventilación-perfusión. Tenemos alvéolos que están ventilados pero mal perfundidos, y en la zona dorsal alvéolos que están colapsados y poco perfundidos. Entonces lo ideal que hacemos, lo ponemos boca abajo. Mejoramos la ventilación de los alvéolos dorsales y mejoramos la ventilación de los alvéolos dorsales y después y la perfusión, el intercambio gaseoso. ¿Me sale en chiquitito o es el que se la chica? La siguiente, Edu. Ah, está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En la zona dorsal, ¿qué va a pasar? Los alvéolos que estaban aplastados, ¿sí? Se van a abrir y pasan a estar ventilados y perfundidos. Esto se debe a que eliminamos ese efecto de la gravedad, le sacamos el peso al parénquima que no deja de distendernos. En la zona ventral,
esos alvéolos los vamos a proteger. ¿Por qué? Porque son zonas de mayor distensibilidad. El tórax en la parte anterior es más distensible que la parte posterior, ¿sí? Entonces, cuando ingresa, ¿sí? el aire a presión positiva se distribuye más en la zona que son más complacientes, que se extienden más, que es la zona ventral. Entonces, al tenerlos boca abajo, el efecto que genera el lugar de apoyo, ¿sí? Es como una contención que le genera el tórax, y hace que esos alvéolos también se distiendan menos, que no se rompan. Bueno, ahí seguimos. Entonces, permite redistribuir y homogeneizar la ventilación, ¿sí? Llegando a airear los alvéolos que están colapsados. Entonces se mejora esa relación BQ, disminuye el volumen intrapulmonar, mejora la oxigenación, la ventilación y la mecánica pulmonar y reduce el Billy. Y mejora la eliminación de secreciones. Mejora la eliminación de secreciones porque es una posición de drenaje. Los bronquios, ¿sí? que drenan hacia las vías aéreas más superiores, sirve para muchas veces, fíjense que nosotros los cambiamos de cúbito cuando tiene una neumonía, o los pronamos a veces por más que el pulmón esté fibrosado, por el hecho de que tiene muchas secreciones, y eso les sirve para mejorar un poco la oxigenación por el tema de la cantidad de mocos que tiene. Y por otro lado, reduce el Billy, porque el Billy está relacionado con la lesión asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Las zonas ventrales, donde es más complaciente y los alvéolos se sobredistienden más, van a estar en la posición prona, más contenidos y más protegidos de esa sobredistensión. Bien, este es el artículo donde es uno de los primeros artículos donde se demuestra que el prono, ¿sí? reduce la mortalidad, con la simple maniobra, ¿sí? Reduce la mortalidad casi en un 50%, ¿sí? A los 28 días. Y la mortalidad a los 28 días fue del 16% en el grupo ¿qué dice? Propenso, y del 32% en el grupo supino. Bueno, en el grupo prono, ¿sí? O sea, se redujo a la mitad. Con esta simple maniobra se redujo a la mitad en el distrés grave la mortalidad, ¿sí? A los 28 días. Esto es del artículo este de Chile que habla, o sea, que menciona la maniobra de prono dentro de los tratamientos, ¿sí? Que se emplean en el distrés grave. ¿Está? Como una de las maniobras que pueden, o sea, es un coadyuvante, ¿no? Es, bueno. Que nos sirve simple, solamente necesita de recurso humano, básicamente, y de tener sábanas, ¿no? Y bueno, unos almohadones. Entonces con eso podemos reducirle la mortalidad del paciente en un 50%. Bueno, es económica, no cuesta nada, protege más bien a todo lo que es el parénquima, el pulmón, y no tiene grandes complicaciones. Es más que nada, o sea, aprender a la destreza que tenemos que adquirir, la habilidad para pronar al paciente. Bueno, la siguiente. La siguiente, Edu. Ahí está. Bueno, en este lo que mostraron, ¿sí? En este estudio, ven ustedes tienen al paciente en supino, ¿sí? Y es un experimento en realidad, no sé, son pulmones de conejo. En uno tienen en supino y en el otro están los pulmones en prono, ¿sí? Y fíjense en cómo en supino se ven las coloraciones negras, ¿sí? De la mala perfusión, ¿sí? La aireación, que está la relación BQ comprometida, y en cambio en la posición prona cómo se mejora gracias a la mejor ventilación del pulmón y perfusión, el intercambio gaseoso se ve favorecido, ¿sí? Después hay otro, ahora pasa al siguiente, son todos estos, si quieren después lo googlean y los leen, como para saber de dónde sale toda la teoría que apoya al paciente, a pronar al paciente, ¿no? En este tienen arriba también el paciente en prono, y abajo el paciente en supino, ¿sí? Fíjense en que los colores habla de las diferencias de presión. Cuando ustedes toman aire, ¿sí?
la pleura ejerce distintas fuerzas de tracción hacia el parénquima pulmonar. Las que están más cerca, las zonas más cercanas del diafragma son las que mayor presión ejercen. Acá lo que está mostrando es que, por ejemplo, un paciente en supino hay mucha heterogeneidad en las zonas de tracción, ¿sí? Que se ejerce sobre el parénquima pulmonar. En cambio, en prono, esas presiones de tracción se homogeneizan. Bueno, ¿me entendieron? Entonces, fíjense en que ya no se lesiona tanto. Vieron que se habla del el CILI, o sea, la lesión autoinfligida, o sea, cuando uno toma aire, ¿sí? Y va traccionándose parénquima y produciendo lesión, ¿sí? Ruptura del parénquima e inflamación, es la lesión que se suma a la patología que está de base. Bueno, el prono evitaría esto, seguir lesionando al parénquima. Esto, para que tengan en cuenta, es el checklist antes de pronar al paciente, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? En general, tenemos que somos siempre uno en la cabecera, somos 4, ¿sí? Por lo general, uno en la cabecera, 2 de un lado, que es hacia donde traccionamos, y uno del otro lado, ¿sí? ¿Hacia dónde, por ejemplo, si yo tengo el respirador del lado de la... bueno, vamos a hacer así la pregunta. ¿Hacia dónde trasladamos al paciente? O sea, ¿me explico? No hice bien la pregunta. Bueno, si yo quiero pronar al paciente, ¿hacia dónde voy? Me alejo primero del respirador, lo tracciono lejos del respirador y después lo roto hacia el lado del respirador, ¿me entendieron? Sí, pero pediatría es diferente. Bueno, ¿me escucharon? Sí. Bueno, ya la técnica Sí, se la acuerdan, ¿no? Sí, porque yo quería repasar la técnica, pero no se puede, porque pasa que el video se colgaba. Bueno, sigan, chicos, pasá a la siguiente, porque es todo el checklist. Esto es para que sepan que antes de pronar al paciente tienen que tener, por ejemplo, medicación como el fentanilo, midapropo, los relajantes musculares, la sábana, primero revisar la fijación del tubo antes de pronarlo, todo lo que es la sonda nasogástrica también, hacer toda la higiene bucal, ¿sí? Tener sábanas, el carro de paro cerca por las dudas. Bueno, listo. Sigamos. No me boicoteé en la clase. Seguí, Edu, porque es todo el protocolo, o sea, del checklist, ¿viste? El que hay que tener para pronar, y después creo que dice supino. Pasa. Eso tenga de ayuda a memoria. Pasa, Edu. Es todo lo mismo, solamente es para supinar, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí les quedó claro? O sea, prono en relación a la asistencia respiratoria mecánica. No difiere de lo que venimos haciendo. ¿Les quedó duda? Sí, ¿no? Ahí te veo, Jorge, ¿o es la foto tuya? Ah, es la foto. Chicos, ¿algunos quieren preguntarle algo a Vero? Sí, se fueron, Mani. Se fueron todos. Va a tocar ponerle las cámaras para ver si están allí. No, estamos escuchando, Verita. Estamos escuchando. No, yo estoy acá escuchando, Vero. Ah, bueno, Eli. Siempre escuchando atento. Bueno, los que no muestran Bueno, la muy cara, bien. necesito que muestren la cara. A ver, porque Pero- es fácil colocar simplemente no mostrar el video y Pero, no mostrar la cara en video y ya está. Entonces, ojo, chicos, por favor. bueno, Vero, te recomiendo que iniciemos de nuevo la clase. ¡No! ¡De vuelta! Sí, no te va a dar tiempo de explicarse, te va a cortar a mitad, así que para No comenzar. Conectala. reiniciar la Ah, clase bueno. de vuelta, Vero, sino iniciar la sesión nuevamente. Ah, está No la bien. acepten.